No busquemos ser los mejores, busquemos ser los únicos. Así es, por increíble que te pueda parecer esta idea o este planteamiento, déjame decirte que puede constituir un parteaguas completo en tu trayectoria profesional o empresarial. Reflexionemos por un momento. Hemos sido siempre educados con la idea de tienes que ser el mejor, competir, ganar, no seas mediocre, esfuérzate, etcétera, etcétera. Pero si hacemos un alto en el camino el día de hoy y cuestionamos, ponemos en el banquillo de los acusados esa idea y nos preguntáramos de una manera muy simple, casi infantil, ¿a qué se refieren con ser el mejor? ¿Quién es el mejor? Es una pregunta que tendría respuestas imposibles. Te lo voy a demostrar. Si preguntamos qué coche es mejor, el Mercedes, el BMW o el Volvo, tú vas a contestar en base a tus gustos o a la información que tengas. Pero yo te podría decir, BMW es el mejor en desempeño, Volvo es el mejor en seguridad y Mercedes el mejor en estatus. Entonces resulta que no hay un mejor, sino tres mejores, porque cada uno obedece a una categoría mental que en ese momento yo estoy estableciéndote. Entonces aquí es donde comienza la confusión para muchos o el camino de aclaramiento para otros. Ahora, ¿qué sucedería si sustituyéramos la palabra mejor por la palabra único? Para entender este concepto más claramente, voy a utilizar dos sombreros de diferente color, uno verde y uno rosa. Con el verde voy a simbolizar el ser único y con el rosa voy a simbolizar el querer ser el mejor. Si yo me pongo este sombrero y empiezo a decir, quiero ser el mejor conferencista, quiero ganarle a todos, quiero tener mejores públicos, etcétera, etcétera, me dirían, pero comparativamente ¿con quién? Bueno, es que mire, que yo, que lo... No, olvídelo. Si quiero ser verdaderamente único, entonces tengo que hacer investigación, tengo que viajar, tengo que entrevistar gente, tengo que dedicar horas a reflexionar, tengo que leer más libros, tengo que prepararme, aprender a leer más rápido, a tener mejor memoria, a rodearme de personas más inspiradoras, empezar a hacer un cambio completo en mi química para que entonces, como consecuencia, empiece a destacar. Esto es un consejo que le doy a muchas de las personas que me preguntan qué se necesita para triunfar como conferencista. Bueno, pues prepararse. Pero si nos vamos al mundo empresarial, entonces vamos a recordar lo que les ha pasado a muchas de las compañías que inclusive ya cerraron o que fueron superadas. Veamos por un momento. Voy a abrir tiendas en todo Estados Unidos para competirle a las establecidas. Voy a dar mejores precios, mejor servicio, voy a hacer más publicidad, etcétera, etcétera. Hago muchas reuniones, tormentas de ideas, etcétera. Pero lo único que consigo es invertir en un mercado donde voy a tener que tener márgenes de utilidad muy pequeños por la guerra de precios que yo mismo estaría desatando. Pero el señor Sam Walton pensó diferente y él dijo, yo voy a construir y a darle tiendas grandes a las ciudades pequeñas. Fíjate nada más la genialidad. Tomó su avioneta y empezó a sobrevolar pequeñas ciudades en los Estados Unidos, imaginando qué sucedería si le diéramos una nueva dignidad a estas pequeñas poblaciones y que ahí construyéramos tiendas tan grandes como las que habría en Nueva York o en Los Ángeles. ¿Qué dirían? La respuesta no se tardó, porque ante la primera que inauguró en su estado natal, pues tuvo tal éxito que empezó a hacer otra y otra y otra, y así nació Walmart. Esta increíble cadena de tiendas que por todo Estados Unidos se ha desarrollado y ha triunfado y posteriormente en el mundo, se opuso a la idea de su competidor que era Kmart de solamente hacer ciudades, en las ciudades grandes, las tiendas de magnitud. Entonces, ¿qué pasó en el mundo de las películas? Todos sabemos la historia. Cuando el fundador de Netflix se peleó o se disgustó en una ocasión
con Blockbuster porque le cobraron la multa de una película que se tardó en regresar. Y él, en lugar de seguir atorado en esa situación, dijo: voy a crear una plataforma en streaming para que la gente ya no tenga la esclavitud de tener que ir y regresar su película. Fue un libertador en el mercado que permitió que directamente con un botoncito desde nuestro teléfono celular o desde el control de la tele inteligente pudiéramos seleccionar nuestras películas. Hoy Netflix está invirtiendo $15,000 millones, escucha esto, en contenidos para su propia cadena de distribución. ¿Y qué le sucedió a los grandes monstruos de la computación, del Internet? Bill Gates, ya se nos olvidó la historia porque ya pasaron varias décadas, pero él soñó con crear el estándar de la industria. Nadie lo entendía en sus tiempos y decía: yo voy a hacer lograr que las computadoras se comuniquen entre sí. Y decían: ¿cómo va a ser eso? Sí, es que mientras cada computadora tiene un lenguaje diferente, un Fortran, un COBOL, un etcétera, yo voy a hacer un sistema sencillo de operar en forma de ventanas que se va a llamar Windows, y ahí todas las computadoras se van a estandarizar y yo las voy a proveer. Esta idea representó la creación de la fortuna más grande de la historia en el mundo de los negocios. Pero su gran amigo, rival, con esa relación de amor y odio que tuvo con Steve Jobs, nos da otra lección increíble. Cuando fundó Apple, él soñó, Steve Jobs, no con hacer computadoras, sino con cambiar el mundo. Porque le preguntaban: oye, ¿qué vas a hacer? ¿Computadoras para competirle a IBM? Decían: no, yo voy a cambiar el mundo. Y entonces empezó a hacer diseños desde el inicio diferentes, aportando ventajas competitivas que nadie se le habían ocurrido. Entonces, cuando ya vino el crecimiento desmesurado de la empresa y llegó al conflicto de pelear contra IBM, que era su gran competidor, sus colaboradores y sus consejeros, incluyendo al director John Sculley, que él había contratado, se pusieron del lado del sombrerito rosa y le dijeron: Steve, tenemos que hacer computadoras como IBM y hacerlas mejor, porque si no, nunca vamos a lograr destacar. Y Steve Jobs dijo: perdón, pero no es así. Nosotros vamos a hacer computadoras muy diferentes a todo lo que IBM siquiera soñó. Empezó el alegato: tienes que hacerlo como la competencia, lo voy a hacer como yo quiero. Y empezó el conflicto interno dentro de la empresa, hasta que las cosas se pusieron a tal grado que se reunió Sculley con todos los consejeros y corrieron a Steve Jobs de su propia empresa, Apple. Pero él, en lugar de mortificarse y de irse a llorar, hizo algo más inteligente. Se fue a la India, se fue a buscar a los gurús para encontrarse a sí mismo. Pues, imagínate que te corran de tu propia empresa que has creado tú mismo y que te corran tus propios colaboradores por mayoría de votos. Después de unos cuantos meses de meditar, que esto es muy recomendable a la hora del estrés en las empresas, Steve Jobs regresa y, semejante al Chapulín Colorado, dijo: al fin que ni quería, síganme los buenos. Y no contaban con mi astucia. Algo así debe de haber pensado. Entonces puso otra empresa para hacer animación electrónica y por computadora. Entonces revolucionó el mundo de los dibujos animados, no para competirle a Disneylandia y a los estudios Disney, que habían sido los creadores del concepto de los cartoons, de las caricaturas, los creadores de Mickey Mouse. No, él hizo animación por computadora, y cuando tuvo el prototipo fue con Disney y le dijo: para que ustedes sigan siendo los líderes necesitan de esta tecnología que yo he creado. Y de entrada se asoció con ellos, y los estudios Pixar y Disney debutarían con la película Toy Story.
Imagínate, en lugar de estar tristeando de que lo habían corrido por querer ser original, jamás habiendo aceptado ser como IBM, dejó que Apple literalmente se fuera a pique por la ausencia de su liderazgo mientras él creaba esta otra empresa. Y simultáneamente se estaba entrevistando con Sir Tim Berners-Lee, el creador de Internet, porque ya venía la era en que las computadoras estarían conectadas mediante la supercarretera de la información, que así se le llamaba a Internet, y cuando ya había triunfado con Disney, éxitos traen éxitos. Le llaman por teléfono de Apple y le dicen, Steve, ¿podrías por favor regresar? Y él dijo, sí, pero bajo mis condiciones. Y en esas condiciones, él pidió, en primer lugar, correr al director que lo había corrido. En segundo lugar, pidió compensación económica. Pero en tercer lugar, aplicó lo que aquí te queremos decir en este pequeño video. Escucha bien. Mi condición no negociable es que se van a hacer las computadoras y los diseños a mi inteligencia, a mi gusto y a mi parecer. Y las voy a seguir haciendo como iba y con muchas otras características que en este momento tengo. ¿Lo aceptan o no? Apple tuvo que aceptar. Él regresó y ahí vino la era de Macintosh, vino la era del desarrollo y todo esto llegaría a su culminación con las tablets, es decir, con el iPad, con el iPhone y con todos aquellos inventos que la vida no le permitió continuar, porque como a todos los genios les sucede, el hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Steve Jobs se fue de este mundo habiendo cambiado literalmente la historia de las computadoras, pero habiendo dejado mucho pendiente que nos podría haber seguido aportando. Pero, ¿qué podemos aprender de él y de todos los grandes genios, amigas y amigos? Que las gentes de éxito no buscan copiar, porque el que copia pierde. A ti te podrán robar tus ideas, pero no te podrán robar tu talento. Mientras tú estés martirizándote en ver lo que hacen tus competidores, vas a padecer algo que Theodore Levitt le llamaba la miopía mercadológica. Miopía mercadológica es que no puedes ver las grandes oportunidades del mercado que están en tus narices, enfrente de ti, que te pasan volando como un pajarito y que por falta de una pluma no las puedes escribir ni conceptualizar. Eso que se llama la miopía mercadológica solamente se corrige cuando te pones los lentes literalmente de la creatividad. Por ello decimos, cuando la creatividad entra por la puerta, la competencia salta por la ventana. Entonces, si el día de hoy podemos concluir en que no debemos de buscar ser los mejores, sino ser los únicos, la otra pregunta final sería, ¿qué se necesita para ser únicos? Y la respuesta es ventajas competitivas. Nunca, nunca, nunca comiences un proyecto si no es que ya tienes las ventajas que te garanticen que eres mejor que la competencia. Porque si empiezas antes de tener toda esta estrategia hecha, lo único que vas a lograr es crear una empresa que te va a desgastar económica y emocionalmente. Es mejor esperar, empollar la idea y, como decía un gran maestro mío, todo el tiempo que dedicamos a pensar lo recuperaremos 10,000 veces al actuar. El mundo de la estrategia está restringido, limitado o destinado únicamente para quienes soñamos con crear ventajas competitivas que después podremos explotar, podremos disfrutar y con ello podremos crear empresas de larga vida y márgenes de utilidad que nos permitirán lo más importante, poder autofinanciar nuestra investigación y desarrollo y no estarle pidiendo la limosna ni a los gobiernos, ni a los mecenas, ni a ningún alma caritativa
para que pueda patrocinar nuestras ideas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estaremos generando esos recursos. Y los recursos que provienen de nuestras ideas y de nuestros clientes son recursos que no se los deberemos nunca a nadie, porque han surgido del único lugar de donde pueden venir los grandes negocios, de la alta creatividad. Y te dejo con nuestra frase del día: cuando la creatividad entra por la puerta, la competencia salta por la ventana. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.